La Pajarera Magazine. De nuevo estamos con todas vosotras y vosotros en este espacio de La Pajarera, en este podcast que queremos que tenga cierta frecuencia, pero no siempre ocurre. Hemos tenido unos días ha habido una serie de problemas técnicos y no hemos podido estar. Pero hoy creo, para compensar un poco la ausencia, que os voy a contar una historia que resulta muy interesante. Fijaros, durante mucho tiempo, durante la dictadura, se nos hablaba, y se nos sigue comentando, se nos habla del oro de Moscú, de cómo la República Española mandó, casi considerándolo como un regalo, el oro a Moscú. Lo que no se cuenta, lo que se oculta, es que ese oro era el pago de las últimas armamentos que mandaba la Unión Soviética hacia la República, porque la Unión Soviética fue el único país que mostró cierta solidaridad que había que pagar y muy cara con la República Española, con el gobierno legal de la República. El resto de los países europeos pues mostraron una clara hostilidad. En el caso de Inglaterra, incluso en Francia, mostraron una clara hostilidad hacia el gobierno legal republicano. Entonces ese oro que se mandó era en pago de esa última remesa de armamento, que además no llegó nunca porque la guerra se acabó, las tropas legales perdieron la guerra, y entonces ese oro se lo quedó el bueno de Stalin y no lo devolvió nunca. Lo que tampoco nos han contado, y para eso me vais a permitir que lea, porque hay una serie de cosas que quiero precisarlas bien, lo que no nos ha contado la historia oficial es la cantidad de oro, dinero y materiales que tuvo que pagar Franco en concepto de la ayuda que alemanes e italianos prestaron en la guerra civil. Porque se nos ha hecho creer que la guerra de España eran dos bandos iguales, se nos ha dicho eran hermanos, dos bandos hermanos que se pelearon, o también se nos ha dicho los desmanes del gobierno legal republicano es lo que produjo la guerra. Ambas cosas son mentira. Primero, la República tenía fallos, ¿qué gobierno no los tiene, no? Pero lo que es completamente ilegal es dar un golpe de Estado para replicar a un gobierno con fallos. Cuando un gobierno se equivoca, lo que tenemos que hacer es luchar para conseguir votos de la oposición para que gane. Entonces es lo que tendrían que haber hecho, y no haber dado un golpe de Estado, que es algo que está muy mal, está muy feo dar golpes de Estado, ¿no? Este golpe de Estado no sale bien, entonces se provoca la guerra civil. Esos son los hechos. Esto no son interpretaciones, son hechos. La guerra dura 3 años. Por parte de los militares africanistas pasan a España. Para pasar a España, porque el general Franco en ese momento estaba en Canarias, pero para pasar a España necesitaba lógicamente un avión. Y para conseguir ese avión y para conseguir los medios y el dinero que necesitaba para desarrollar esa guerra, pues resulta que hay un señor que el nombre es difícil, le voy a leer: Johannes Eberhard Frank Bernhard, es complicado. Este señor era un empresario alemán que ya para entonces, cuando ocurren los hechos en el 36 en España, este hombre ya estaba afiliado a las SS. Previamente había estado siempre muy de acuerdo con Hitler, él había participado en la Primera Guerra Mundial, guerra que pierde. Entonces él, con ese descorazonamiento que se les produce a los derrotados de esa Primera Guerra, pues se encuentra con las teorías hitlerianas y las adopta rápidamente. Pero ya cuando la guerra de España se produce, este hombre ya forma parte de las SS. La historia de este hombre es bastante larga, la podéis encontrar en La Pajarera con todo detalle. El caso es que después de muchas vicisitudes que le ocurren a este hombre, recala en España y hace negocios con el ejército español en ese momento, y tiene amistad con los militares africanistas, es decir, con Franco, con Dávila, con todos los que estaban en África. Entonces este hombre ve una oportunidad de negocio. No nos engañemos, amigas y amigos, las guerras
siempre son una oportunidad de negocio, una oportunidad de gran negocio. Este hombre, que era un gran empresario, ve esa oportunidad. Entonces le dice a Franco: yo te puedo conseguir el apoyo de los nazis, de los alemanes, para tu guerra. Efectivamente, vuela en un vuelo privado para entrevistarse con Hitler, que Hitler en ese momento estaba en los conciertos que se producen todos los años de Wagner. Entonces el Führer está en un estado eufórico, está muy contento, está escuchando a su músico favorito, a Wagner, y este hombre le convence de que hay que ayudar económicamente a Franco, hay que pasar dinero para Franco. Entonces Hitler, bueno, pues acepta esa idea y empieza a financiar la guerra por la parte franquista. Todos sabemos los bombardeos de la Legión Cóndor que se efectuaron en España. Santander tuvo 69 víctimas, después fue Bilbao, Durango y Guernica y muchísimas más ciudades. La desbandada también fue bombardeada desde el mar por los barcos franquistas, pero la aviación alemana hizo un enorme daño a la población civil española. En el juicio de Nuremberg, el que era ministro de las Fuerzas Armadas, Hermann Göring, confesó, y está escrito, ¿no? Está ahí en todo lo que ha quedado escrito del juicio de Nuremberg. Confesó que para ellos la guerra de España fue un ensayo general antes de la guerra europea. Es decir, ensayaron en España para luego efectuar los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Sigamos con el señor Eberhard. Este hombre consigue este apoyo y entonces los nazis empiezan a enviar dinero a España. Pero claro, él era un empresario, él buscaba ganar dinero, con lo cual luego había que pagarle. ¿Cómo se pagó ese dinero? Vamos a ponernos en la situación de el año 39, cuando se acaba la guerra civil. La hambruna en España fue terrible, moría la gente de hambre, porque las cosechas estaban perdidas, la industria estaba destrozada, absolutamente no había nada. Entonces el hambre, a los que tengáis abuelos todavía que hayan vivido esa época, les podéis preguntar. El hambre el año 41 fue el más terrible de todos, pero bueno, todos esos años de la posguerra fueron de hambre terrible. ¿Qué ocurría? Que toda la producción de cereales, de fruta, de verduras que empezaba a producir España, pues no se quedaba en España, salía para Alemania, porque evidentemente había que pagar deudas. Y luego este señor había investigado, ya les digo que era un gran empresario y un hombre muy inteligente, había investigado distintos lugares en España y sabía que había wolframio. El wolframio es un mineral que abundaba muchísimo, es un elemento indispensable para la construcción de blindados, esos blindados que luego fueron tan famosos en la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, este hombre lo que dijo: ahí está mi negocio, yo voy a conseguir el wolframio que me lo va a dar Franco gratis, pero se lo voy a vender al gobierno alemán, a los nazis. Y ahí, lógicamente, podéis entender que hizo su gran fortuna. Eberhard consigue estos negocios y la España hambrienta y moribunda en la que terminó la guerra civil se encuentra con que no tiene para comer, pero lo poco que tiene que ir a Alemania. Os voy a leer para que entendáis bien las cantidades que suponían esos. Mirad, en 1940 España exportó a Berlín 25 millones de pesetas oro y 162 millones de pesetas oro a los aliados, porque había que estar a bien con ambos bandos. Y eso que al principio de la guerra Franco estaba convencido que los alemanes iban a ganar, y eso, bueno, la parafernalia nazi que había en ese momento en España es constatable en los libros de historia, ¿no? Las fotografías con las banderas nazis, con la esvástica, son constatables. Sigo con los datos.
En 1941 son 206 millones de pesetas oro que Franco entrega al Tercer Reich y solo 43 millones oro a los aliados. Ahí estaba el general pensando, ganan la guerra, pues les doy más a ellos, ¿no? Pero ya el año 44 los envíos cambian, porque lógicamente ya la guerra estaba terminada y entonces a los alemanes no le da nada. Cuando hablo de estos envíos de dinero, estoy hablando de envíos de dinero a fondo perdido. A fondo perdido. Franco estaba pagando las deudas de la guerra civil. Evidentemente, poco después, ya cuando la guerra se va decantando a favor de los aliados, Franco y sobre todo sus ministros se dan cuenta que tienen que cambiar de bando rápidamente, porque si no los aliados pues es muy posible que invadan España, porque no dejaba de ser la tercera pata de esa mesa formada por Adolf Hitler, Mussolini y Franco. Entonces Franco vira, echa del gobierno a los ministros pronazis, sobre todo a su cuñado Ramón Serrano Suñer, y vira hacia los aliados. Hay unas recientes investigaciones y hay un libro extraordinario de Alfred Viñas que demuestra cómo el espionaje inglés estuvo pagando cantidades ingentes de dinero en un banco de Nueva York a los militares africanistas, a esos patriotas que, según ellos decían, estaban salvando España del terror rojo. Todo este dinero inglés que enviaba a los africanistas supuso el viraje de ese gobierno dictatorial hacia los aliados, para conseguir que no invadieran España como esa tercera pata fascista de la que os hablo. Gran Bretaña fue la que más dinero entregó a estos traidores a la patria, porque al fin y al cabo estaban vendiéndose a una potencia extranjera, además una potencia enemiga, porque ellos habían sido amigos de los alemanes y de los nazis. Os preguntaréis, ¿y qué pasó con Johannes Eberhard? Pues este señor fundó una empresa que tuvo cantidad de otras empresas pequeñitas para diseminar su capital y disimular esas ganancias realmente estratosféricas que tenía con ese trasiego que le andaba. Por ejemplo, las empresas, una era Sagitario Films, que era una productora cinematográfica, Cinearte, que era un laboratorio cinematográfico, RCSA, que era una empresa de importación y exportación, una empresa de motores diésel que trabajaba en colaboración con el ejército español, y una sorpresa que tenemos, por lo que me toca como habitante de Cantabria, una fábrica de jabón, que esta la tengo que investigar, ya os contaré cómo será, si era jabón o eran otras cosas, porque ahí estamos en duda, pero esta fábrica estaba situada en Maliaño, en Cantabria. Luego había 3 grandes fincas agrícolas en Madrid, otra en Denia con plantaciones de naranjos y otra tercera que se desconoce la ubicación. Este hombre, cuando los aliados ganan la guerra, pues le pasan a Franco un listado de 100 nazis que saben que están refugiados en España y quieren que sean entregados por el gobierno fascista de Franco a los aliados, lógicamente, para juzgarlos y condenarlos. Este hombre, Eberhard, hacía el número 7 de esta lista. Entonces, Franco, que amparó, otro día os hablaré la cantidad de nazis que se refugiaron en España, que vivieron tranquilamente, montaron sus negocios, sus empresas, fueron completamente favorecidos. Y cuando hablo de nazis, hablo de criminales de guerra terribles. Criminales de guerra terribles que están enterrados con honores y que fueron tratados con guante de terciopelo por el régimen franquista. Pero este señor, claro, era bastante notoria su participación en el Tercer Reich, y entonces Franco le aconseja que se vaya. Entonces él empieza a expatriar su dinero y sus empresas a Argentina y se establece en Argentina. Se va a Argentina tan tranquilo porque allí el general Juan Domingo Perón los acogió a los nazis con enormes prebendas también. Argentina fue un país que acogió a todos estos criminales de guerra nazis con generosidad. Entonces Eberhard se refugia allí y luego se permitía el lujo de viajar, venía a España de vez en cuando, incluso
viajó a Alemania y terminó su vida muriendo en Alemania tranquilamente, sin ningún tipo de condena, sin ningún tipo de represalia. Esta es un poco la explicación y la aclaración de esa terrible acusación que se hace a la República, ¿no? Lo que os decía al principio, oh, la República, el oro de Moscú. Bueno, oro de Moscú sí, en pago a lo que se recibía. El oro que mandó Franco era en pago a ese apoyo militar que recibió de los nazis. Esta es un poco la explicación que quería contaros hoy. Más adelante seguiremos con nuevas historias, con nuevas cosas de memoria y de las realidades que de alguna manera nos han sido sesgadas. Buenas tardes y nos volveremos a ver pronto. La Pajarera Magazine.